Hola, soy Pablo. Soy Tyrone. Soy Uniqua. Soy Tasha. Y yo, Austin. Y somos amigos tuyos, Backyardigans. Todos unidos, Backyardigans. Y bailamos sin cesar y nos encanta cantar. Nos vamos a quedar. En nuestro patio hay un mundo por explorar. Cosas increíbles podemos encontrar. Y a diario salimos a jugar. Amigos tuyos, Backyardigans. La replicación es un proceso donde duplicamos la célula. La replicación implica, en el caso de las eucariotas, estar muy bien regulado, es un control de calidad súper fino. Aquí no hay opción a que algo tenga un error, porque si algo tiene un error, si la célula no lo reparó durante su vida, entonces no vamos a permitir que la célula continúe su camino y pueda dividir a otra y generando una nueva célula. O sea, es mandar al precipicio esa nueva célula, porque finalmente ya va con daños. Cuando tú replicas todo tu DNA, lo replicas completo. Entonces, si hay un daño o una mutación que tú ya tienes y que tú vives con ella, aquí más bien es detectar los daños que en ese momento estén, para que en ese momento tú sepas si la célula continúa. Si tú tienes ya de por sí un daño en un cromosoma, se va a continuar. Al final va a depender de cómo se dé esa translocación. En el ciclo celular se tienen fase G1, fase S, fase G2 y fase M. ¿Qué significa la palabra G? G significa gap. Como cuando le dicen que quieren un break, exactamente así. No. ¿Quieres un espacio, un break 1, G1 para generar ATP, para crecer, para madurar, no? Una fase S, que es de duplicación, esa es la fase donde vamos a hacer la duplicación del DNA, la replicación del DNA. Que una nuevamente la célula crece, madura. En la S se llama fase de síntesis en inglés, porque se llama síntesis porque tú sintetizas DNA. En esta fase se va a hacer la replicación. La fase G2 terminas de madurar, Y ya cuando terminas de madurar, ya puedes entrar a la fase M, que va a ser mitosis o va a ser meiosis. ¿En qué fase se replica el DNA? En las células eucariotas, las procariotas no. Las procariotas no entran en esta fase de regulación. Tampoco es que vayan llenas de errores. Su polimerasa es muy eficiente, pero no tenemos este control de calidad como nosotros lo tenemos. Ellos no tienen como fases. Otra característica muy lógica es que si nosotros tenemos núcleo, la replicación donde creen que se haga. En el núcleo, las bacterias no tienen núcleo, las bacterias tienen todo lo necesario sol. Entonces, ¿dónde es que sea la duplicación de procarietas? En el citosol. Es una diferencia muy básica en cuanto a replicación de una y la reacción de otra. Y hay tres tipos de mecanismos. El primer. La conservativa, las dos cadenas son de la célula madre y las dos cadenas nuevas son para la célula hija,
Parecería que las dos cadenas se están copiando al mismo tiempo por un modelo en el que tienes una vieja y entonces sí, copias la nota. Y al mismo tiempo parecería que tienes la del otro sentido, y entonces la otra lo estás haciendo al mismo tiempo, porque es tema conservativa, porque cada una conserva los dos hebras. La teoría dispersiva. Conservativa implica que una cadena vieja, inspectiva. Como es muy difícil que la polímera al mismo tiempo como en la conservativa sintetiza dispersiva implica que el pedacito viejo, pedacito nuevo, pedacito viejo. La semiconservativa que implica copias una cadena, agarras una cadena y la copias en este momento. Ahora, la otra, agarra la otra cadena y la copias en este momento. Una cadena es vieja y una cadena nueva. Son las tres teorías que se propone en ese momento para tratar de explicar cómo es la replicación en nuestras células. Significado de la replicación del ADN. La replicación es un proceso previo a la división celular. Si una célula se va a dividir necesita replicar el ADN. La replicación consiste en la formación de nuevas cadenas de ADN a partir de desoxirribonucleótidos y utilizando la información existente en una molécula de ADN vieja. Estas nuevas cadenas se van a repartir de manera equitativa entre cada una de las dos células hijas formadas en el proceso de división celular. Replicación ADN. Las enzimas que llevan a cabo la síntesis de ácidos nucleicos solo son capaces de hacerlo en sentido 5'3'. La replicación es un proceso muy complejo pero se desarrolla con gran fidelidad. La copia de secuencias de millones de pares de bases se realiza con una tasa de errores prácticamente insignificante. Componentes necesarios. Desoxirribonucleótidos trifosforilados. DATP, DGTP, ACTP y ATTP, millones. Proteínas, proteínas de iniciación y fijación SSBP. Single Strand Binding Protein igual a fijación a la cadena. Enzimas. Helicasa, rompe puentes de hidrógeno. Topoisomerasa, elimina tensiones superenrollamientos. RNA polimerasa, síntesis de cebador, ARN, 10-30. DNA polimerasa 3, la reina replica, conductora. DNA polimerasa I, reparadora sustituye al cebador. Ligasa, une los fragmentos de Okazaki de la retrasada, 2.000. Replicación en procariotas. Replicación del ADN en procariotas. En las bacterias existe un solo origen de replicación, denominado ORI-CI. A partir de este único punto de origen, la replicación progresa en dos direcciones, de manera que existen dos puntos de crecimiento, PC, u horquillas de replicación. La iniciación, en procariotas solamente tienen un origen de la aplicación. Solamente hay un panorama, o solamente va a tener un origen de la aplicación, pero en las eucariotas, no, para garantizar que todo nuestro material genético se replique forzosamente, sí o sí, tienes que tener múltiples. En muchísimas partes de los cromosomas para que se pueda terminar de manera eficiente. Ya que inicias, para las cadenas, se implica que analalización y ponen las CCCP para mantener las cadenas separadas. Y entonces empieza una RNA polimerasa a sintetizar el primer. El primer es de RNA. Reconocimiento del sitio de inicio de la replicación. Separación de las cadenas parentals de ADN.
Estabilización parcial de esas cadenas como cadenas sencillas de ADN, proteínas SSB. Se forma el complejo de iniciación, comienza la síntesis del ARN cebador tanto en la cadena retardada como en la cadena conductora. La replicación del ADN en procariotas es bidireccional, ya que a partir del punto de origen progresa en dos direcciones opuestas, existiendo dos puntos de crecimiento, PC, u horquillas de replicación. Cuando se mira solamente una de las horquillas de replicación, una de las hélices se sintetiza de forma continua, la hélice conductora, también llamada hélice líder, mientras que la otra hélice se sintetiza de manera discontinua. Hélice retardada, también llamada hélice retrasada, a base de fragmentos cortos o fragmentos de Okazaki. Como una hélice se sintetiza de forma continua y la otra lo hace de forma discontinua, se dice que la replicación es semidiscontinua. Elongación. Ahora, ¿en qué consiste la elongación? La elongación va a consistir en Q. Ahora, si la educación, ¿qué contempla la educación? Decaciones que recuerden que la DNA polimerasa 3, la que sintetiza el DNA. Entonces ella era la que va a estar trabajando, ya sea en la cadena y es de manera continua, y en la cadena rezagada de manera semidiscontinua. Primera característica de la replicación es semiconservativa, porque era semiconservativa. ¿Por qué? Y porque te quedabas con una cadena vieja y sintetizabas una nueva. 2. Bidireccional, porque empezabas en ambos sentidos al mismo tiempo. ¿Para qué? Para hacerlo ágil, rápido. Y la tercera, el semidiscontinua. Elongación solamente contempla que la polimerasa 3 trabaje de manera continua en la cadena líder y de maneras descontinua en la cadena rezagada. La ADN polimerasa 3 actúa en ambas cadenas. Se forman la cadena continua y fragmentos de Okazaki discontinuos. La replicación siempre se produce en sentido 5 minutos 3 minutos, siendo el extremo 3 o libre el punto a partir del cual se produce la elongación del DNA. 3. Terminación. En la terminación, hay que quitar los primers y hay que sustituirlos por DNA-Y al final, la ligasa termina de sufrir y el DNA queda como nuevo. Y ahora si la ligasa entra a la liga grasa y surge todo como si nada hubiera pasado. La ADN polimerasa y degrada los cebadores y los reemplaza por ADN complementario. La ADN ligasa une todos los fragmentos de ADN de Okazaki. Una cualidad de todas las ADN polimerasas es la precisión con que realizan la replicación, estimándose en Escherichia coli que se comete un error en 1 de cada 109 a 1010 nucleótidos. Lo cual en el cromosoma de Escherichia coli supone un error cada 1.000 a 10.000 replicaciones. Estos errores son corregidos por las mismas polimerasas mediante una actividad enzimática independiente, la actividad exonucleasa 3 a 5 minutos. Esta actividad les permite eliminar el último nucleótido incorporado si este es erróneo, para a continuación, seguir con la polimerización. Esta capacidad de corrección, mediante la discriminación entre bases correctas e incorrectas, mejora la precisión de la replicación. Si se añade el hecho de que, además, existen otros sistemas de corrección que actúan después de acabada la replicación, puede observarse la fidelidad y garantía del proceso. Replicación del ADN en eucariotas. Muy similar a lo que ocurre en procariotas. Las histonas antiguas se fusionan con la hebra.
Conductora. Gran número de replicones u horquillas. Más lento, 10 veces, por la existencia de histonas. La velocidad de desplazamiento de la horquilla de replicación es de unos 50 nucleótidos por segundo, una velocidad relativamente baja si se compara con la de los procariotas, 10 veces mayor. Fragmentos de Okazaki más pequeños. Generalmente contienen 135 nucleótidos. Ocurre durante la interfase en el periodo o fase S del ciclo celular. Ocurre siempre en el interior del núcleo. El proceso de replicación ha de ir acompañado por el proceso de síntesis de histonas, ya que en cada ciclo de replicación no solo se ha de duplicar el ADN sino también las histonas. Las enzimas que desarrollan ambos procesos son distintas pero han de ir coordinadas, ya que la velocidad debe ser igual. Las histonas recién sintetizadas se incorporan a la molécula de ADN que lleva la hebra retrasada, mientras que las viejas histonas permanecen en el dúplex que lleva la hebra conductora. La replicación del ADN en eucariontes. Los fundamentos de la replicación del ADN son similares entre bacterias y eucariontes, como los seres humanos, pero también hay algunas diferencias. Los eucariontes tienen varios cromosomas lineales, cada uno con múltiples orígenes de replicación. Los seres humanos pueden tener hasta 100,000 orígenes de replicación. La mayoría de las enzimas de E. coli tienen contrapartes en la replicación eucarionte del ADN, pero una única enzima de E. coli puede ser representada por varias enzimas en eucariontes. Por ejemplo, hay 5 ADN polimerasas humanas con papeles importantes en la replicación. La mayoría de los cromosomas eucariontes son lineales. Debido a la forma en que se hace la cadena rezagada, en cada ronda de replicación se pierde un poco de ADN en los extremos de los cromosomas lineales, los telómeros, en cada ronda de replicación. La replicación del ADN en las eucariotas se va completando hasta llegar al telómero, el extremo del cromosoma. Al eliminar el último ARN cebador, la cadena retardada queda incompleta, ya que la ADN polimerasa no puede completar el hueco por no poder hacerlo en dirección 3,5. Esto hace que el telómero se vaya acortando cada vez que la célula se divide, lo que está asociado a procesos de envejecimiento y muerte de la célula. Transcripción que el ARN eucariótico se transcribe en el núcleo, cosa que el ARN de las eucariotas se va a hacer en el situación porque pues no tenemos. Y en el caso de las eucariotas, el problema es que se tiene que madurar. Ella de manera mucho más procesos porque no es tan singular que nada más especial. Y justamente vamos a ver esto, vamos a añadirle T en la región 5' y una cola de pololías en la región 3'. Otra cosa importante es que en el caso de las procariotas todo es DNA codificante porque no puedes perder el tiempo en perder información, solamente tienes un cromosoma, entonces todo tiene que ser codificante, ¿no? Cosa que no, que las eucariotas con los indrones y ELANs. Entonces, tenemos que hacer un proceso que ya habíamos visto que se llamaba splashing. Y ya con el CAP y el PIL ya podíamos generar un mensajero maduro.
El esplazosoma, vamos a remover justamente a los intrones y vamos a ver que hay secuencias para poder moverlos. Toda la secuencia de un mensajero es A, U, C, CGGU. No hay forma visualmente de saber dónde hay un intrón y un exón, son secuencias específicas que nos ayudan a reconocer el intrón, un exón, Y. Bueno, esos intrones pueden ser removidos, pero les voy a añadir otra. Nos da una diversidad más importante de nosotros como unas células eucariotas Y al poner los 3 grupos fosfato con impedimento esférico, que se llama esférico, por volumen, por tamaño, entonces la guanosina va a quedar así. Y por eso le llama capuchón, porque parecería que está protegiendo. Bueno, de hecho lo está protegiendo, pero parece que está poniendo un capucho mensajero. En el proceso de maduración de un mensajero, que son 3 procesos. 1. Ponerle cap. 2. Ponerle polía y 3. Quitar intrones. El primer proceso que pasa es cap, agregar capes en cuestión de tiempos, agregando una cronología, siempre se agrega cap. Y es simultáneo prácticamente la remoción de intrones, remoción significativa. La remoción de intrones justo junto con la cola de polias, más o menos es el mismo tiempo, pero cap sí es el primer proceso como tal cronológicamente. Le vamos a poner una cola de polías. Esta cola de polías siempre a la mitad vamos a tener un uracilo, lo que hace que permita que es perfectamente la colita se pueda formar el bien. Nuevamente, porque son tantas areninas, son muchas adeninas porque justamente lo que permiten es que si algo se va contando no vayas perdiendo de información. Los mensajeros se protegen porque el citosol es muy hábil en enzima, tiene muchísimas enzimas que pueden degradar. Y ahora los intrones. Los intrones, ustedes los ven en secuencia del todo y ven EGU, son secuencias de mensajeros que realmente es bien complicado saber dónde hay un intrón y un exón. Las secuencias de DNI de mensajeros, en -35 y -10 pares de bases. ¿Qué significa una secuencia consenso? Una secuencia que nunca cambia. Son secuencias que siempre si las tienes sí o sí, eres algo. ¿Cuáles son esas secuencias consenso? Un exón, siempre termina con alguien. Siempre. Y un intrón empieza con GU, a la mitad tiene una A que no se ve y termina con A. Nuevamente, un exón siempre termina con A y empieza con G. Siempre cuando veas una GI cerca a un H, seguramente que ese es un exón. Y un intrón siempre empieza con K y termina con G, siempre. Aproximadamente los intrones son 100 bases aproximadamente. Entonces, más o menos. Un intrón, pero aproximadamente los intrones, son un poquito más grandes que los exones. Y son aproximadamente por ahí de 100 va. Terminas con A. O sea, por sus nucleodos que nunca cambian. ¿Cuáles son ellos? GU, justamente para los drones para empezar, AG para terminar. Y de hecho, la mitad siempre hay una A. Así debe haber una A. Y en el caso de los excesiones empiezan con G y terminan con A. Primero tienen que reconocer el proceso de splashing es un proceso que se lo hace un conjunto de encías. Es un complejo enzimático que le llamamos spliceosoma. O sea, no es una enzima la que lo hace. En realidad son muchísimas enzimas, es un complejo enzimático que se dedica justamente a eso, a hacer el splashing exclusivamente.
Entonces, lo primerito que va a hacer el splicing reconocer es reconocer justamente las secuencias con sensor. Esas secuencias que yo les platiqué que nos ayudaba a reconocer a un micro en mesa. Son dos cosas importantes. La primera va a ser hacer corte y empalme y después otro segundo corte. Todos reconocemos esta GU, reconozcamos esta A y reconozcamos esta A. El spliceosoma, justamente lo primerito que va a hacer les va a cortar primero en la región 3'. O sea, el inicio del nitrón. Y entonces, aquí va a haber un enlace fosfobiense libre, que lo que va a hacer justamente es regalo en vista de niña. Rompe ese enlace y entonces lo que hace es un hilo justamente esta de adenina, porque se llama empalme, porque el empalma la avienta como tal. Lo primerito que tenemos que hacer es reconocer las secuencias de consenso. Reconocer que según con lo que iniciamos a la mitad y a que al final. Primero, paso número 1, juez, paso un número 2. Corte en la región, o sea, hacia la región 3' o H. O sea, rompo el enlace fosfato que está ahí. Entonces ya corté aquí. Voy a hacer justamente esto, si el empalme, lo pego hacia otra zona específicamente hacia adenina. Y esto permite justamente aquí hacer el segundo corte. Sí. Ahora, la transficación implica que se genera un enlace fosfodiestrel y entonces se genera o se une exón 1 y exón 2. Sí. Y de esa forma removiste a los intrones. Que si es la única, no, porque de hecho hay muchos tipos intrones. Entonces, a ese proceso se le llama splicing. O en español le decimos corte y empalme, corte porque son dos cortes importantes y empalme porque ponemos la patita encima de otro. Sí. Y con eso ya podemos decir, les digo, el splay es casi prácticamente al mismo tiempo que la agregar la cola de polías. Y cuando termina el splashing, también terminas de poner la cola de polías. Y entonces, ya tenemos a un mensajero maduro que va a salir por el complejo del foro nuclear, que dijimos por S por el núcleo, y entonces, como el mensajero ya está maduro, perfectamente puede salir del núcleo e irse a los ribosomas una vez que cortas a los intrones, ya quedan separados los impersones. No. El proceso de transestarificación que permite unir a los dos. Y entonces podrás generar mensajes 0 a 2. Nosotros aproximadamente teníamos 20,00021.000 genes para todas las características que nosotros tenemos. Y esto no estaría normal, o sea, tendríamos que tener más de 100. 000 genes porque hacemos un montón de cosas, desde el color de ojos, color de piel, formación. O sea, el mismo brazo, vean, como el mismo brazo, la parte dorsal y la parte ventral son diferentes, la parte superior es la parte inferior con diferente. O sea, tenemos que tener un montón de genes para poder expresar muchísimas cosas. Está imposible que podamos tener todas las funciones que tengamos, que tenemos con tan poquito de miedo. Es un mecanismo bien bonito que tenemos que se llama es la inalternativa. Es una de las respuestas de por qué tenemos una gran diversidad. Nos enseñaron que tengo exón 1, intrón, exón 2, intrón. Exón 3, intrón. Recuerden que los intrones son más grandes normalmente que los exones. Haces una serie de combinaciones.
Lo mismo nos va a pasar justamente en él. Yo tengo la capacidad en este caso, yo no nada más removí los amarillos, que serían los cinturones, sino también removía el exón 2B. El splicing alternativo nos da la capacidad de no nada más remover intrones, sino también de remover exones, de acuerdo a nuestras necesidades, y de esa forma generar una variedad de mensajeros. Serán la misma secuencia genómica, pero como jugamos con ella, promoviendo intrones y exones, nos va a optar variedad de mensajeros diferentes y obviamente de proteína diferentes. Los factores de transmisión, activábamos el receptor y activábamos una serie de dentro. A la última que le pegábamos era un factor de transmission desactivado. Se translotaba el núcleo, que significaba se transunplaba el núcleo. Viajaba el núcleo, pegaba a la cena de los entrances para permitir la transición. La traducción. Proceso por el que la secuencia de nucleótidos de un mRNA determina la estructura primaria de una proteína. Aparato decodificador, secuencia primaria de polipéptido. Ribosomas, rRNA y proteínas, lugar de síntesis tRNA, portador de aminoácidos. mRNA, portador del mensaje cifrado. Factores adicionales, IF, EF, RF, enlaces fosfatos. Separación componentes mediante centrifugación en gradiente de sacarosa, velocidad de sedimentación, Astadberg. El ribosoma, agregado macromolecular proteínas y rRNA, 70S en procariotas y octavos en eucariotas. Dos subunidades, 50S con rRNA 23S y 5S, 60S5, 5,8 y 28 en eucariotas. Pequeña, 30S con rRNA 16S, 40S y 18S en eucariotas. Las tres moléculas de rRNA de E. coli se encuentran en el mismo transcrito. 5 a 10 copias del gen que codifica rRNA. Se obtiene proporción 1, 1, 1. En eucariotas también se transcriben conjuntamente excepto rRNA. 5S, de melanogaster 130 copias rRNA genes en tándem cromosomas EI, el organizador nucleolar, que transcribe RNA pol 1 nucleolo, mancha oscura núcleo eucariotas, lugar montaje ribosomas. Entre dos copias consecutivas hay diana espaciador. Mensaje. Algunos genes codifican proteínas, otros genes especifican RNA, tRNA, rRNA, cRNA, como producto final. Luego, un gen es una región de DNA que codifica RNA. tRNA. Región específica, anticodón, que se une a mRNA, codón. RNA son muy semejantes. 80NC. Bases raras. Lazos T, lazo anticodón y lazo dihidro. Carga del aminoácido, aminoácido enlace. Aminoácido tRNA sintetasa específica para cada A20. Unión a extremo 3 o del tRNA. Algunas tRNA reconoce a un codón, tambaleo. AA y ATP, AAP, adenosina y tRNA, ATRNA, adenosina y P. Durante la síntesis se reconoce el tRNA, su anticodón, y no el aminoácido, experimento de Chapeville. Iniciación. N-formilmetionina aminoácido inicial. Todas las proteínas tienen AFMAR en el extremo N-terminal, E. coli. 2 tRNA MET.
tRNA-MET-F reconoce AUG como codón inicial. tRNA-MET-M reconoce codones AUG excepto inicial. Complejo de iniciación requiere un GTP. Subunidad 30S y mRNA y TRNA-MET más 3, factores de iniciación IF1, IF2, IF3. Secuencia de cine Dalgarno, 16 srRNA, 3 minutos, complementario mRNA, 5 minutos. En eucariota la caperuza 5 minutos, 7-metilguanosina. Subunidad 50S se une al complejo. Sitio A, aminoacil entra nuevo tRNA. Sitio P, peptidil crecimiento cadena polipeptídica. Sitio E, salida tRNA desacilado. Elongación. Segundo tRNA. Reconocimiento mediante el enlace de hidrógeno codón-anticodón. Requiere GTP más 2, factores de elongación, EFTS y EF2. Formación enlace peptídico. Peptidil transferasa, centro activo en 50S. Extremo carboxil, enlace rico en energía, de la A en sitio P con extremo. El tRNA vacío, sin AA, es el del sitio P. Translocación, movimiento del ribosoma respecto mRNA de modo tRNA con cadena polipeptídica pasa sitio P y sitio A quede vacío. Requiere GTP y factor EFG, translocasa. Terminación. Codón sin sentido. No codifica ningún aminoácido. UAG, ámbar, UAA, ocre, UGA, opal. Factor de liberación o terminación, RF, y un GTP liberan la proteína del ribosoma. Disociación del ribosoma. Resumen. Requiere mucha energía, 90%. Un enlace peptídico requiere 2 ATP carga 2 tRNA. 1 GTP, tRNA en sitio A, 1 GTP, translocación. Procariotas. Acoplamiento, transcripción, traducción. Más de un gen por mRNA, mensajeros policistrónicos. Bell síntesis, 300A/20 segundos. Eucariotas, no acoplamiento, mensajeros no policistrónicos. Bell síntesis, 30A/2.5 min. Muchos ribosomas se encuentran en un mRNA, polisoma o poliribosoma. Proteínas de membrana, péptido señal. Aminoácidos N-terminal, 10A20, y partícula reconocimiento señal, SRP. Se une ribosoma a una proteína de atraque de la membrana. Eliminación del péptido señal. Código genético. ARA-DED-DEL. Número bases por A. 3 bases, triplete, /A mínimo para la síntesis de 20 AA. Experimento de Crick en gen RI Fago T4 tratado mutágeno proflavina, añade o quita un NC, mutación de desplazamiento pauta lectura. Más 1, y luego, 1, restablece una mutación. Más 3 o menos 3 también. Solapamiento y puntuación. Mutaciones conocidas, P, HBS, solo cambian una A. mRNA virus necrosis tabaco codones justos para la síntesis de la proteína. De membrana. Descifrado del código, Ochoa, Nirenberg. mRNA sintético in vitro enzima polinucleótido fosforilasa.
poliu-fenilalanina. Proporciones conocidas de nucleótidos. Uso de codones sintéticos en pruebas de unión. Código genético. Código es degenerado. Varios codones determinan el mismo aminoácido. Familias no compartidas de codones. 8. GUX tercera base no importa. Familias compartidas de codones. Número de tRNA 50, número de codones 61, algunos anticodones deben reconocer más de un codón. 61/23,5. Hipótesis del tambaleo, Crick. El apareamiento de la tercera base del codón no es rígido. Diferencia entre replicación y transcripción por un lado y traducción por el otro. En el primer paso del flujo de la información, de DNA a DNA o DNA a RNA, el lenguaje es lineal y biyectivo, y por lo tanto reversible, como lo muestra la existencia del fenómeno de retrotranscripción, pero el paso de RNA a proteína es irreversible. El código es degenerado y la proteína adquiere, conforme se traduce, una estructura no lineal, tridimensional. Modelo operón. Un operón es grupo de genes estructurales cuya expresión está regulada por elementos de control o genes, promotor y operador, y genes reguladores. El promotor es la parte del ADN en donde se pega la ARN polimerasa antes de abrir el segmento de ADN. Hacer transcripto. Un segmento del ADN que codifica para un polipéptido específico se conoce como un gen estructural. Un operón consiste en: un operador controla el acceso de la ARN polimerasa al promotor. Un promotor, donde la ARN polimerasa reconoce el sitio de inicio de la transcripción. Un gen regulador controla el tiempo y velocidad de transcripción de otros genes. Un gen estructural codifican las enzimas relacionadas o las proteínas estructurales. El gen regulador codifica para una proteína que se pega al operador, obstruyendo al promotor y por lo tanto a la transcripción del gen estructural. Cuando se remueve la proteína represora, puede producirse la transcripción. El operador y el promotor son sitios de unión sobre el ADN y no se transcriben. Los operones se dividen en dos. Inducibles o reprimibles. De acuerdo al mecanismo de control. Operones inducibles. El operón lactosa, que abreviadamente se denomina operón LAC, es un sistema inducible. La proteína reguladora, producto del gen regulador, es un represor que impide la expresión de los genes estructurales en ausencia del inductor. El inductor en este caso es la lactosa. Cuando hay lactosa en el medio, intestinos de un mamífero durante la lactancia, esta funciona como inductor, se une al represor cambiando su forma, lo que evita que se pueda unir al operador. De este modo la polimerasa puede transcribir los genes correspondientes. Este operón LAC solo se activa cuando hay lactosa en el medio. Operones reprimibles. Cuando un producto del metabolismo, el triptófano por ejemplo, está en cantidades suficientes, la bacteria puede dejar de fabricar las enzimas que lo sintetizan. En este sistema, el producto funciona como correpresor uniéndose al represor y de este modo detiene la síntesis proteica. Los tres genes estructurales del operón lactosa se transcriben juntos en un mismo ARNM, es decir que los ARN mensajeros de bacterias suelen ser policistrónicos, poligénicos o multigénicos.
Sin embargo, en eucariontes los mensajeros suelen ser monocistrónicos o monogénicos, es decir, corresponden a la transcripción de un solo gen estructural. Los 3 genes estructurales del operón lactosa se transcriben juntos en un mismo ARNM, es decir que los ARN mensajeros de bacterias suelen ser policistrónicos, poligénicos o multigénicos. Sin embargo, en eucariontes los mensajeros suelen ser monocistrónicos o monogénicos, es decir, corresponden a la transcripción de un solo gen estructural. Modelo operón. Jacob, Monod y colaboradores analizaron el sistema de la lactosa en E. coli, de manera que los resultados de sus estudios permitieron establecer el modelo genético del operón que permite comprender cómo tiene lugar la regulación de la expresión génica en bacterias. Jacob y Monod recibieron en 1965 el Premio Nobel por estas investigaciones. Mutaciones. Algunas mutaciones o algunos cambios no son buenos, otros lo son y por eso somos. Una mutación hizo que un día empezamos a dejar de ser cuadrúpedos y empezamos a ser bípedos, a estar totalmente derechitos. Mutaciones hicieron que nuestro cerebro creciera y entonces ahora teníamos un cerebro más grande y entonces el cráneo tuvo que cambiar para amoldarse a ese cerebro. Entonces nosotros también somos mutantes, solamente que no de ese tipo de mutantes que todos esperamos o normalmente pensamos, oye. Entonces, las mutaciones son netamente al azar. Cualquier mutación de las que estemos hablando, las mutaciones son hasta es por azar. Puede haber varias formas de mutación, perdona, si no se ve, vamos a hablar 2 tipos de mutación, pero sobre todo las mutaciones se dan azarosamente. Una mutación es una alteración aleatoria en información. Puede ser como un cambio en la secuencia del nucleótidos o buscar un cambio en los cromosomas, cualquiera de las 2 partículas. Y también puede haber sustancias que le decimos mutágenos. Y esos mutágenos son sustancias que tienen la capacidad de alterar nuestro DNA y que la lectura no sea correcta o la estructura del DNA se cambia. Se genera lo que se llaman los dímeros de timina. La timina normalmente tiene que estar apareada con adenina. Mutaciones puntuales. Mutaciones en la lectura del DNA, o sea, adenina, timina, citosina, guanina, las voy a leer mal por alguna razón. Algo importante es diferenciar entre una mutación en línea criminal que una mutación somática. Todos somos susceptibles a generar mutaciones somáticas y que nos genera un daño. O sea, puede generar un cáncer. Yo estuve expuesto a mucho sol y se genera una mutación en mi DNA, en mis células de la piel que pueden generar un cáncer. Pero si una mutación cae en unas células somáticas, normalmente va a quedar en mí, yo soy la que tengo los daños. Pero si una puntuación cae en línea germinal, es decir, en un óvulo o un espermatozoide, es cuando las mutaciones tienen la capacidad de pasar a través de las generaciones. ¿Qué mutaciones podemos tener? Podemos tener inserciones, transiciones, transversiones. Se ingresa una base nitrógena, entonces, como tuviste una visión de una base dehidrogenada, se le llama inserción. Si quitamos la guanina, como quitamos una base nitrogenada, entonces le llama deleción. La transición es que tú cambies la base nitrogenada, una púrica, por otra púrica, o una pirimidinica, por otra pirimidinica. La transversión es que sea una púrica por una pirimidinica. Ahí cambia muchísimo más porque estamos cambiando hasta de estructura.
Gracias por su atención. Esto es lo que pude resumir de los temas vistos en clase. Espero le haya gustado. Gracias.